Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. En nuestro primer programa dedicado a la cultura de la mentira, citamos las palabras del profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, Paul Weber, quien sostenía que el gobierno y los medios corporativos, entiéndase los grandes medios de comunicación que son en este país mayormente liberales o de tendencia liberal, por ejemplo, New York Times, CNN, MSNBC, CBS, están atrapados en una red simbiótica de mentiras. Hoy analizaremos el papel de las demás Big Tech, o sea, las grandes compañías tecnológicas, Google, Facebook, Twitter, entre otras, su papel en esta red simbiótica, y nos detendremos asimismo en las represalias a periodistas que han demostrado la falsedad de muchas informaciones que circulan. Me acompaña el periodista y profesor de periodismo Arnaldo Miguel Fernández. Buenas tardes, Arnaldo Miguel, bienvenido a Comentando. Buenas tardes, Emilio, gracias por invitarme de nuevo a tu programa y así poder intentar la destrucción del mito de que las segundas partes nunca son buenas. No, yo creo que esta parte puede ser mejor que la primera. Voy a empezar con algo que pone de relieve uno de los rasgos clásicos de la cultura de la mentira. En el programa anterior, que se repitió, detecté una serie de errores que cometí. Y como atribuirle la intervención del general Colin Powell sobre las armas de destrucción masiva en Irak, una mentira grosera, en su intervención en la Asamblea General de la ONU. No fue en la Asamblea General de la ONU, fue en el Consejo de Seguridad. Y también repetí varias veces Lo de junio. Lo de junio en vez de enero. En vez de enero, ¿no? Refiriéndome a los disturbios en el Capitolio. Yo creo que los televidentes seguramente se dieron cuenta de eso y... Sí. No, yo lo que vengo es a admitir esos errores y pedirle disculpas a los televidentes por eso. Y así entonces queda de manifiesto que en la cultura de la mentira eso no es así. Claro, no ocurre, ¿no? No ocurre. Ninguno de los promotores de la cultura de la mentira, ya sean agentes mediáticos o políticos, o jamás reconocen sus errores, mucho menos piden disculpas y sobre todo siguen utilizando esos errores como si fueran informaciones verdaderas. Pero fíjate qué interesante, porque yo creo que si vamos a la esencia del programa anterior y ahora vamos a continuar, unos días después del programa, del primer programa, creo que quedamos no solamente reivindicados, sino que quedamos incluso por debajo en nuestras afirmaciones en el sentido del tamaño y la extensión y la profundidad de esa cultura de la mentira. Por ejemplo, días después de ese programa se publicó un informe del fiscal especial John Durham. En ese informe, que fue cubierto por la prensa, pero de diferentes maneras, se informaba que el FBI y el Departamento de Justicia, estoy citando aquí, se apartaron de la ley para perjudicar a un aspirante a la presidencia y para beneficiar a otro aspirante. Es decir que, en otras palabras, si se apartan de la ley y no dicen la verdad, están mintiendo de una manera calculada. Vamos a ese informe. ¿Cuál es tu valoración del informe Durham? Ese informe es muy esclarecedor. Lógicamente, los medios dominantes están diciendo que en ese informe no hay nada. En ese informe, Durham plantea claramente que todas las investigaciones han dado como resultado que la famosa operación, aquella Crossfire Hurricane, que dio lugar a la letanía de la lucha de la Russia Collusion. Tenemos una imagen del fiscal especial, que es la primera de las imágenes, si la pudieran colocar. Continúa, por favor. Sí, pues que todo eso había sido motivado políticamente
había sido incluso deshonesto, porque hay un episodio muy significativo de uno de los abogados del FBI que cambia el contenido de un correo electrónico para imputarle a uno de los compañeros de Trump, Carter Page, que estaba envuelto en relaciones con los servicios de inteligencia rusos, cuando en realidad era informante de la CIA. Claro. Pero lo más significativo en el informe es que ahora aparece un documento que no estaba clasificado, ni tiene por qué estar clasificado, que es la denuncia de un informante, ese al que tú te refieres, del FBI, sobre el tráfico de influencia de la administración Biden, específicamente del entonces vicepresidente Biden. Ese informe llegó el 30 de junio del 2020, es decir, con suficiente antelación para que se diera a la publicidad y se investigara por los medios. Pues nadie le hizo caso. Sin embargo, la conversación de borrachos que tuvieron el diplomático australiano Donner y otro de los compañeros de Trump, George Papadopoulos, en un bar en el cual este Papadopoulos dice, Donner, que dijo que los rusos tenían trapos sucios de Hillary Clinton, pues dio lugar sin más a la investigación del FBI, que se sostuvo durante 4 años para imputarle a Trump confabulación con Rusia. Algo que si se recibió la información de ese tipo, pues el paso clásico era que un agente del FBI fuera a hablar con Papadopoulos, a averiguar de qué se trataba, pero no. Todo eso se manipuló para dirigirlo contra la campaña de Trump. Mientras tanto, el otro informe, que es de una fuente creíble, que es muy apreciada por el propio FBI, uno de sus informantes pagados, pues no se le dio curso. Y entonces, como vienen los promotores de la cultura de la mentira, no aceptan sus errores. Primero dijeron que no existía tal informe. Ahora sí existe, pero nadie se disculpa, ni nadie contrae responsabilidad por eso. Y igualmente se muestra ese informe al comité del Senado, y entonces uno de los miembros que leyó ese informe, pues dice que ahí no hay nada. Y en realidad es una denuncia de tráfico de influencia. Claro, claro. Bueno, a esta cultura de la mentira no solamente se han sumado en esta relación simbiótica, digamos, el gobierno y los medios de comunicación, sino también otros medios o instituciones que son las llamadas, bueno, las Big Tech, las llamadas compañías de tecnología. Por ejemplo, bueno, Google, Facebook, Twitter, etc. Bueno, ¿qué han hecho estas compañías tecnológicas donde están las redes sociales hasta ahora? ¿Cómo han procedido? Bueno, han cancelado información negativa sobre ciertos políticos, han promovido la información positiva sobre esos mismos políticos, han, por ejemplo, información sobre las vacunas, información sobre el COVID, la naturaleza, el origen del COVID, fue silenciado, fue tapado. El tema, por ejemplo, de la laptop de Hunter Biden fue totalmente escondido, y miles de cuentas de ciudadanos norteamericanos fueron canceladas, ¿no? Pero cuando uno silencia la información, cuando uno esconde la verdad, está mintiendo. Es una forma de mentir, ¿o no? Sí, sí lo es. Y hay un problema muy serio. Esas plataformas son las plazas públicas de la posmodernidad. Es decir, los ciudadanos tienen derecho a expresar en esas plataformas lo mismo que pueden expresar en la esquina de la calle. Ya. Sí, y todas ellas, ¿no? Pues aceptaron que el gobierno impusiera que
difundir y qué no. Eso es un rasgo del totalitarismo. Ahora, incluso ha habido noticias de no solamente la intromisión de dedos, sino de una participación directa de agentes, de organismos de inteligencia metidos dentro de esas compañías, dictaminando que sí, que no, y ellos muy de buena gana. Por supuesto. Creo que tuvimos una imagen de esas Big Tech, que es la segunda imagen, para que sería conveniente que se colocaran ahí. Sí, claro. Adelante, Miguel. Ahí están todos. Y sus ejecutivos se reunían periódicamente con funcionarios del gobierno. Es decir, el gobierno controla entonces la difusión de la información en contra de lo que se ha resumido en la primera enmienda. Que hay mucha gente que dice, no, eso no tiene que ver porque esas son compañías privadas. No, son compañías privadas, pero tienen como misión servir de plataformas a la expresión libre, claro, de la gente. Entonces, si se dejan gobernar por el gobierno, se convierten en instrumentos de propaganda. Y por eso es que entonces ha ocurrido el fenómeno inexplicable y sin precedentes en la historia presidencial de los Estados Unidos, de que la sorpresa de octubre no radicó en algo que puso de manifiesto o las fallas de ciertos candidatos, sino que al contrario, que se ocultó lo que podía haber puesto de manifiesto las fallas de ese candidato. Es la sorpresa de octubre a la inversa. Claro. Fue realmente escandaloso. Eso es bochornoso, ¿eh? Sí. Eso es bochornoso. Sí. Lo que como un rasgo de la cultura de la mentira, ninguno de ellos, de estos personajes que aparecieron ahí, se admiten eso y mucho menos piden disculpas a sus clientes, por decirlo de alguna forma. La otra conclusión es la impunidad, porque, bueno, al final no pasa nada. No pasa nada. Bueno, mira, es decir, le pasa a los que están en contra de la directriz del gobierno, claro. ¿No? Un funcionario del FBI filtra una información falsa y estos medios, estas plataformas las repiten, después se comprueba que la información es falsa y no pasa nada. Ya. Pero entonces, un hijo de vecino, como el muchachito este de la Guardia Nacional de Texas, revela algo que es verdad y va para la cárcel. Otra modalidad de la cultura de la mentira es la represión o la represalia a periodistas que pudiéramos calificar de díscolos, como también rebeldes, como periodistas incómodos, que se han ocupado, más allá de aceptar la información que circula masivamente, se han ocupado de analizarla críticamente y han tenido la posibilidad de velar la intrínculis de esas informaciones y han descubierto que han sido informaciones falsas. Vamos a detenernos en tres de estos periodistas que han sido objeto de algún tipo de represalia. Me refiero a Phil Donahue, a Seymour Hersh y a Tucker Carlson. Vamos a ir uno por uno. Yo te voy a mencionar de qué se trata en el caso de cada uno y tú me vas a decir lo que piensas en el caso de cada cual. Empecemos por el primero, además el primero también en el tiempo, Phil Donahue, quien fue despedido en el 2003, bueno, ya hace bastante, hace 20 años de eso, ¿no? De su programa de entrevista en la MSNBC por críticas a la guerra en Irak, que además que todos los medios de todas las tendencias en el país lo aplaudieron. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, él fue despedido el 25 de febrero del 2003 y uno de sus colegas publicó que... Ahí lo tenemos en la pantalla. Publicó que ese día había muerto el noticiero de televisión en los Estados Unidos. Porque este hombre venía criticando la guerra de Irak desde antes que se desencadenara. Y hay una cosa muy significativa. El medio para el cual él trabajaba, los cofundadores son General Electric y Microsoft. Ambos con intereses en la guerra. Eran contratistas del Pentágono. Es decir, del famoso complejo militar. Del complejo militar industrial. Entonces ya oponente a eso, ya
cambia la perspectiva del medio, que deja de ser la discusión abierta para llegar a determinada verdad con exactitud, y pasa a ser simplemente un juego de intereses. Yo quería citarte, el memorándum que le pasaron a él decía exactamente, tenemos problemas con usted porque se afrontan dificultades con que usted sea el rostro público de NBC en tiempos de guerra. Eso es soviético, eso es puramente soviético. Pravda, ¿no? Sí, sí. Y por eso el periodismo se ha ido convirtiendo en el relato de hechos y de opiniones que ciertas personas son capaces de difundir porque les pagan para que las audiencias escuchen lo que los poderes económicos y políticos quieren que esas audiencias escuchen. Ya. Vamos al segundo caso, es el de Seymour Hersh, también un periodista, Premio Pulitzer del 70. De investigación muy... Por aquel reportaje sobre la matanza en Vietnam, My Lai. En My Lai, sí. En My Lai. Bueno, él ha sido objeto de una campaña de descrédito por sus investigaciones, en particular una referida a un hecho que tiene que ver con la guerra esta de Rusia y Ucrania. Es un hecho bastante reciente. ¿Cuál es tu opinión lo ocurrido con Seymour Hersh? Es lo más inexplicable que puede suceder, porque su reportaje... Perdón, vamos a ver ahí la imagen de Seymour Hersh. Ahí lo tiene. Su reportaje es el más coherente con la lógica del asunto, porque lo que es absurdo es que Rusia haya volado su propia infraestructura. Porque la noticia o la información tiene que ver con la voladura del gasoducto. Del gasoducto, del Mar Báltico, que a través de él Rusia abastece de gas natural, entrado por Alemania, pero era para toda Europa. Claro. Entonces, es absurdo que los rusos hayan volado ese gasoducto, pero eso fue lo primero que dijeron los medios, ¿no? Y eso es lo que convierte entonces al periodismo en una piltrafa, porque es lo más ilógico. Entonces, que los medios publican, se le atribuyen a Rusia la autoría del atentado desde el primer momento sin que hubiera una investigación. Absolutamente nada. Simplemente porque Putin es malo. Ya. Entonces ya cuando se llegan a esos extremos, no solo desaparece el periodismo como radio de información, sino que comienza a propagarse una infección, ¿no? De falta de higiene mental. Porque entonces el absurdo se convierte en algo que puede noticiarse. Y este hombre le sale al paso, y lógicamente, como le sale al paso, viene la represalia. Y después entonces, porque él simplemente dice, para todo crimen, y ese es el crimen ecológico más grande del siglo, nosotros tenemos que analizar los intereses, los motivos, los medios y la oportunidad. Las tres cosas las reúne la OTAN. Yeah. Rusia no puede tener motivación en volarse su propia infraestructura de abastecimiento de gas natural a Europa. Con lo que recibe ingresos, ¿no? Exacto. Se comporta una fuente de ingresos y destruye una infraestructura propia, que es lo mismo que pasa ahora con la presa. Yeah. Lo primero que dicen, los rusos volaron la presa, ahí en Zaporizhia, que es donde está ahora candente la guerra. Fue en zona ocupada. Esa presa está en zona ocupada. Esa presa garantiza el abastecimiento de agua a Crimea. ¿Cómo los rusos van a volársela? Si constan incluso precedentes de los mandos ucranianos hablando de volar la presa. Y entonces, pero sí es como estamos. Ya no se puede reducir al absurdo. Esta misma discusión se reduce al absurdo y queda destruida. Bueno, yo comentaba... Pero ya el absurdo no sirve. Reducir al absurdo no sirve porque el absurdo es el que impera. Claro, yo te comentaba antes de comenzar el programa de que cuando el absurdo se convierte en el pan cotidiano, cuando tú te acostumbras a vivir dentro del absurdo,
lo que te llama la atención en todo caso te saca del paso de lo real, lo objetivo. Exacto. No lo absurdo, ¿no? Lo racional es lo que te saca del paso, ¿no? Y hay una cosa muy que para mí es aterradora, esa letanía de hechos absurdos, opiniones infundadas, que con la que se martilla la gente, hace que la gente pierda la higiene mental. Claro. Y entonces es lógico que después acepten cualquier cosa que les diga el gobierno. Vamos al último caso, quizás el más conocido por los televidentes, porque Tucker Carlson tuvo un programa estelar en Fox News. Es quizás el periodista más popular y la persona más influyente en los Estados Unidos en este momento, ¿no? Tú tienes el dato, por ejemplo, de los millones de personas que se han conectado. Más de 87 millones se conectaron al último video en Twitter. Ahí lo tienen en la pantalla. Bueno, Tucker Carlson fue despedido a fines del mes de abril de Fox News, del programa quizás más importante de la cadena. Fox News, que es un medio conservador, ¿no? Es decir, que la represalia aquí en este caso no viene de un medio liberal, es de un medio conservador. Bueno, ni Fox ni Carlson han dado explicaciones, posiblemente por razones de acuerdos entre ellos, acerca del motivo de su partida, sino lo que han planteado algunos analistas es que ellos han mencionado que se debió a que Carlson en su programa abordó temas tabú, por ejemplo, la guerra en Ucrania, preguntándose precisamente qué hacían los Estados Unidos allí. ¿Y a dónde iba a parar el dinero? ¿Dónde iba a pagar? Además, ¿cuál era el destino de la guerra? ¿A dónde iba el dinero? El uso del dinero. También sobre la propia trayectoria de Zelensky. Abordó el tema de la votación del 2020 y abordó también el tema del 6 de enero, cuando reveló unas cintas bien desfavorables para aquellos que habían encarcelado a algunos participantes o a muchos participantes en lo ocurrido en el Capitolio. Bueno, igualmente quisiera tu opinión sobre el caso de esa represalia contra Tucker Carlson. ¿A qué se debió? ¿Por qué? Ese es el ejemplo más significativo, porque ahí tenemos que Tucker Carlson fue contra todas las banderas. Fue contra el Estado por la guerra y contra la guerra en Ucrania, fue contra el Big Pharma, contra las campañas farmacéuticas al enfocar el tema de la vacuna. El tema de las vacunas. Fue también contra las Big Techs al enfocar el problema de la censura y está yendo contra los poderes del Estado y la economía. Eso no se puede admitir, porque ya esos dos sistemas tienen a los medios como si fueran a un esclavo, un siervo. Yeah. Al ir contra eso, es lógico que los despidan, porque hay que ver entonces quiénes están, quiénes son los accionistas de Fox, quiénes son los anunciantes que pueden haberle dicho, no, vamos a retirar los anuncios por eso. Bueno, de hecho, él tenía menos anuncios, algunos se habían retirado ya. Y además fue contra el establishment. Él puso patas arriba a lo mismo a Lindsey Graham, el senador republicano, como a la pandilla de senadores y representantes demócratas. Y hay una cosa muy significativa. Los otros medios quisieron ligar eso con el juicio que tuvo Fox, que se llevó a un acuerdo, por haberle imputado a la compañía Dominion que sus máquinas de votación estaban falseadas. Y entonces, como Fox accedió a pagar una indemnización por eso, pues inmediatamente metieron a Tucker Carlson en ese saco, diciendo que había sido uno de los causantes de eso. Totalmente todo lo contrario. Él fue el único que dijo, quiero a la loca, la abogada loca esa, Sidney Powell, que dijo que esas máquinas habían sido alteradas por la gente de Hugo Chávez, los sucesores de Hugo Chávez, incluso envolvió a Cuba en eso, y dijo, quiero que venga esa loca a mi programa y me dé las pruebas de eso. Claro.
Y no fue, se puso brava con él. Exacto, exacto. Bueno, Miguel, en los minutos finales ya me están haciendo señas, me han sacado 3 banderas ahora para que me vaya deteniendo, que ponga los frenos. Quisiera una especie de conclusión sobre estos 2 programas. ¿Qué puede esperarse en lo adelante, en especial en el 2024, hablando de toda esta cultura de la mentira? Yo voy a adelantar un pronóstico, tú me vas a decir cuál es el tuyo. El mío es que vamos a tener una mayor polarización en el país, desde el punto de vista político, y también en los medios. Pienso también que va a haber un mayor uso de la mentira por parte de esos mismos medios y de las agencias federales. A la vez, proseguirán los esfuerzos, aunque en condiciones desventajosas, por revelar la verdad. Y crecerá, en consecuencia, la desconfianza del público norteamericano hacia los medios de comunicación y hacia el gobierno y las instituciones. ¿Cuál es el tuyo? Pues prácticamente el mismo. A mí me parece que la tendencia hacia la politización de las cuestiones sociales y de utilizar el periodismo como propaganda es ya irreversible. Y como nadie se ha preocupado por depurar el registro electoral y lo tenemos ahí lleno de muertos, de gente que vive en más de un estado y votan en los estados, en ambos o en 3 estados, si están inscritos ahí, y no se acaba de establecer un método o efectivo de comprobación de quiénes son los votantes, pues el fraude electoral en ese sentido va a persistir y ninguno de los contendientes va a aceptar los resultados, porque no hay un sistema fiable que coincida los dos. Y entonces los medios ya, como han tomado partido, jamás van a salirse de esa situación, porque ya a los medios no les importa, como misión del periodismo, buscar y difundir la verdad, sino sencillamente apoyar a el bando por el cual militan. Y eso lamentablemente no veo ningún movimiento social que contrarrestre eso. Arnaldo Miguel Fernández, muchas gracias por tu participación en Comentando. Creo que los televidentes, como ocurrió con el primero, me van también a escribir para decirme que fue un magnífico programa y que te invite nuevamente, cosa que te hago ya por adelantado. Muchas gracias por su atención a los televidentes y nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.